Compartir pantalla, perdón. En la opción donde dice compartir pantalla, al lado dice grabar. Listo, ya lo apreté. Sí, estás grabando, Romy. Listo. Ya está. Bueno, entonces esperen que admito a 3 personas más. Admitir. Ya está. Bueno, listo. Madre mía, cuántas cosas hay que hacer para empezar. Y ahí está. Bueno, ya está, arrancamos. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir profundizando este eje, partiendo un poco de lo que estábamos trabajando desde el Index, que era un documento, ¿se acuerdan que yo les había contado? Que se publicó en el año 2002 y que tuvo, bueno, un fuerte impacto para todo lo relativo a la educación inclusiva, ¿sí? Habíamos trabajado la idea de la flor, ¿sí? Como una de las cuestiones, digamos, más importantes para poder pensar las prácticas inclusivas en las salas de los jardines maternales. Puntualizamos en los jardines maternales, pero obviamente el documento abarca todos los niveles, ¿sí? Entonces, bueno, un poco partiendo de estos valores, digamos, se piensa un poco el tema de volver a pensar las prácticas desde esta perspectiva. Uno de los conceptos que nosotros habíamos presentado en la clase anterior tenía que ver con, yo les dije que antes, cuando, digamos, teníamos que pensar alguna trayectoria educativa de una manera más particular, hablábamos desde las necesidades educativas especiales. ¿Recuerdan eso? Y otra cosa que les conté es que el Index proponía otra forma, ¿sí? Otras palabras para quizás abordar un poco lo mismo, pero desde una mirada más abarcativa. ¿Por qué? Y acá voy a parafrasear, para explicar esto voy a parafrasear a un autor que hablamos la semana pasada, que no me acuerdo por qué salió, que fue Daniel Valdés, ¿sí? Él hace, digamos, todo un rastreo histórico de esto, que es muy interesante, pero bueno, deberíamos tomarnos como muchas clases para poder trabajar por qué llegamos a este punto, ¿no? Pero él cuando dice esto de las necesidades educativas especiales, está hablando en relación a que, por ejemplo, si lo pensamos en nosotros, ¿sí? Como educadores o como futuros educadores de la primera infancia, seguramente en algún momento de nuestra práctica vamos a tener que desarrollar alguna habilidad que por ahí no la tenemos tan desarrollada como otras, ¿sí? Y vamos a necesitar ayuda para poder fortalecer esa habilidad. Un poco lo pensaba con esto de las nuevas tecnologías, ¿no? Todo lo que tuvimos que aprender, los que tenemos que dar clase, perdón, me distraigo con todo lo que tenemos que aprender hoy para poder encontrarnos en este espacio virtual. Y no por eso se convierte en una necesidad educativa especial, ¿no? Se convierte en una habilidad que tenemos que desarrollar simplemente. A nadie le gustaría, por ejemplo, dice él, que nuestra directora diga, a ver, no sé, llame a la profesora de tecnología y le diga, ayuda a la Romina que tiene una necesidad educativa especial. Bueno, no sé si es una necesidad educativa especial, es algo que hoy se presenta en este momento y no por eso tiene que ser un adjetivo calificativo hacia mi persona, ¿no? O hacia la persona que en este caso requiera algún determinado tipo de ayuda. Y entonces él dice algo que es muy interesante y que es, bueno, si a nosotros no nos gustaría que nos definan así, ¿por qué suponemos que a un niño o una niña le va a gustar circular toda su trayectoria educativa con el nomenclador necesidad educativa especial, ¿no? Entonces, bueno, un poco la explicación del cambio, que si ustedes quieren la pueden leer en el Index, obviamente, pero tiene que ver con esto, con pasar desde una mirada centrada, ¿sí? En un sujeto, en el sujeto, a una mirada más amplia. Y ahora vamos a ir viendo por qué es una mirada más amplia. Voy a pasar. Tarda, ¿no es cierto? Aquí. Esto se los voy a leer tal cual porque nos parece interesante. En el Index, ¿sí? El concepto de necesidades educativas especiales es sustituido, ¿sí? Es cambiado. Básicamente se deja de lado.
por el término barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una mirada inclusiva implica poder identificar y minimizar las barreras, o sea, bajar las barreras para el aprendizaje y la participación, y maximizar o potenciar los recursos que apoyen ambos procesos. ¿Qué procesos? Del aprendizaje y la participación de un niño, de una niña, de un bebé, de un estudiante, etc. Tanto las barreras como los recursos, para reducirlas, se pueden encontrar en todos los aspectos y estructuras del sistema. Por eso es un concepto que es mucho más abarcativo y que no está poniendo el acento solamente en el sujeto, ¿sí? Esas estructuras del sistema tienen que ver con las escuelas, con la comunidad, con las políticas locales y con las políticas nacionales, ¿sí? Una barrera para el aprendizaje puede tanto impedir el acceso a la institución o limitar la participación en él, ¿sí? ¿Se entiende esto? A ver, impedir el acceso o limitar la participación, digamos, se materializan en cosas como, él no es para esta escuela, ¿sí? No, tiene que buscarse otra propuesta educativa. Limitar la participación se materializa, por ejemplo, cuando, bueno, ya está acá adentro, algo vamos a hacer, o dejamos de lado a ese niño o a esa niña porque, digamos, no podemos trabajar con alguna particularidad o con algo concreto que por ahí requiere de una mirada más abierta, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá por dónde va el cambio o la sustitución? Está como muy lento pasar la filmina. Sí, hasta ahora no hay preguntas, Romy, así que Perfecto. venimos re bien. Bárbaro, bueno. ¿Seré yo? ¿Será mi conexión? ¿Qué hace que no se pase? A veces tarda un ratito, no te preocupes. Sí, es verdad. Ahí, bueno. Ahí. Entonces, ahí está. Perfecto. Entonces, esto de poder tener una mirada más amplia se corresponde con un modelo social, tanto en las dificultades de aprendizaje y en la discapacidad, ¿sí? En este sentido, el modelo social apunta a dejar de mirar solamente a ese sujeto y tener una mirada más abierta dentro de las escuelas, en la comunidad y en las políticas, ¿sí? Es un poco lo que estaba diciendo recién. Paso rápido para que no se trabe. Cuando, a ver, por ahí un poco va a aclarar, empezar a hablar de los tipos de barreras, ¿sí? Una definición muy concreta, las barreras son obstáculos, chicas, obstáculos, y la idea de obstáculos siempre permite superar, ¿no? Es como una mirada más positiva frente a una dificultad. Hay muchas, digamos, clasificaciones de barreras, ¿sí? Elegimos una, por supuesto ustedes pueden encontrar otras en la bibliografía, pero más o menos todas refieren a lo mismo. Y otra cuestión a tener en cuenta es que las barreras también asumen diferentes particularidades según los niveles educativos en los que estemos trabajando, ¿sí? Algunas van a estar más presentes en edades más tempranas y otras quizás van a tomar mayor dimensión en la escuela primaria, en la secundaria o en la universitaria, digamos. Bueno, en cuanto a las barreras, encontramos barreras físicas, barreras sensoriales, barreras estructurales, cognitivas o curriculares. Cuando decimos que una barrera puede ser de tipo física, estamos haciendo referencia a cualquier actividad, cualquier juego que supone, digamos, una ejecución motora que no puede ser realizada por todos los niños y por todas las niñas. Es decir, que no se están teniendo en cuenta las particularidades en relación al aspecto más psicomotor, ¿sí? Las barreras sensoriales tienen que ver con presentar los contenidos teniendo en cuenta una sola vía sensorial, ¿sí? Digamos, usar solamente la vía gestual, usar solamente la vía táctil, usar solamente la vía auditiva. Esas son cosas que para nosotras en nivel inicial ya,
digamos, no deberían, digamos, ser un obstáculo, ¿no? Nosotros presentamos la información siempre teniendo en cuenta la integración de las vías sensoriales. Vamos a ver al final de la clase algunos ejemplos de esto. Con barreras estructurales estamos haciendo referencia a la falta de adecuación del espacio físico, ¿sí? Y acá es también muy amplio. A ver, los ruidos, las luces, las rutinas que por ahí establecemos en las actividades cotidianas, a veces pueden hacer que algunos bebés, que algunos niños y que algunas niñas hagan que ese estímulo genere un rechazo, ¿sí? No sé, por ejemplo, pensando en el tema de la comida, muchas veces hay chicos que tienen aversión a determinados sabores, a determinados gustos, y entonces por ahí esa papilla no le gusta y no por eso tengo que pensar que está haciendo un capricho, sino que tengo que tener en cuenta que quizás ahí hay una barrera de tipo sensorial que influye en ese momento, en esa actividad o en ese momento de la jornada, ¿sí? Barreras cognitivas y barreras curriculares quizás se presentan en otro nivel, pero igual se las vamos a nombrar. Las barreras cognitivas tienen que ver cuando la información es presentada sin ninguna ayuda pedagógica, cuando esa ayuda es necesaria, ¿sí? O así lo requiere la situación. Y las barreras curriculares tienen que ver con la falta de priorización de los contenidos curriculares, ¿sí? Ahora después, más adelante, vamos a hablar del tipo de adaptaciones, y muchas veces se requiere, digamos, que nosotros tengamos la apertura de hacer una priorización de qué contenidos vamos a enseñar y por qué. ¿Sí? Cuando eso no está, se convierte en una barrera. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Preguntas? ¿Algo que...? No, no hay preguntas, Romy. Bien. Por ahí, súper interesante este desglose que estás haciendo respecto a las barreras, porque a veces cuando pensamos en barreras tal cual vos las planteaste para la participación y la comunicación, no pensamos en todo este abanico de barreras, ¿no? Que al momento de pensar, y digo, no pensarlo solo para la inclusión vinculado a la discapacidad, sino también para pensar la inclusión de todos esos niños y esas niñas que transitan por el jardín maternal, ¿no? Me parece que es fundamental. Muy lindo. Sí, sí, me olvidé de aclararlo, digamos, las barreras están pensadas para todos los alumnos. Recuerdan que en la clase pasada nosotros hablamos de la diversidad, ¿sí? Y la discapacidad es solo un aspecto de la diversidad, ¿sí? Estas barreras se le pueden presentar a cualquier niño, a cualquier niña, a cualquier bebé, y no por eso estamos hablando de una discapacidad. Sí, gracias, Gil. Bueno, un poco estas barreras están pensadas con algunas de las dimensiones, están pensadas porque, digamos, el índice, digamos, toma 3 dimensiones para poder pensar el concepto de barreras, ¿sí? Y digamos, si nosotros pensamos las dimensiones, que ahora se las vamos a decir, vamos a poder ir pensando por qué el concepto de barreras es superador del de necesidades educativas especiales. En principio porque distinguen 3 dimensiones, ¿sí? Dimensión A, B y C, así está planteado. En la dimensión A, tiene que ver con crear culturas inclusivas. La dimensión B tiene que ver con establecer políticas inclusivas. Por eso la clase pasada hacíamos hincapié en cuáles eran las reglamentaciones que están respaldando la educación inclusiva. Y la dimensión C, que es quizás la que nosotras queremos como profundizar, no porque sea la más importante, sino porque, bueno, elegimos una, porque si no sería como muy larga la clase, es el desarrollo de las prácticas inclusivas, ¿sí? Como para cerrar esta idea de las dimensiones, cuando hablamos de cultura inclusiva, el índice hace referencia a un trabajo en comunidad y a la internalización de los valores inclusivos, ¿sí? Por eso la flor es tan importante, ¿sí? El tallo tiene que ver con los valores, y cada uno de los pétalos tiene que ver con qué tipo de valores, digamos, se están priorizando en las culturas inclusivas. Y nosotros hacemos específicamente la vinculación con la educación inclusiva. Pero la educación inclusiva es uno de los aspectos de la cultura inclusiva. ¿Se entiende esa idea? Cuando uno habla de cultura inclusiva,
no solamente está hablando de educación inclusiva, es una de las dimensiones que nosotros estamos profundizando en el sistema. Romy, perdón, pero Luz Pérez tiene el micrófono prendido y se superpone a lo que vos estás diciendo, y por ahí, gracias Luz, por ahí esta última idea de lo que vos estabas planteando, si lo podés retomar, porque por ahí no se escuchó con tanta claridad. Dale, porfi. Dale, gracias. No sé qué dije, pero igual ya me olvidé. No, estabas haciendo ahí, planteando cómo estas tres dimensiones se generan en una trama, digamos, que no hay una sin la otra. Estabas un poco, yo te hago una síntesis, pero estabas un poco planteando justamente esta complejidad, pero a su vez este desmenuzamiento, pero que tiene que ver más con una toma de decisiones que para pensarlo en etapas, ¿no? Me parece que ibas por ahí, creo, no sé, me estoy adelantando. Está bien, gracias. Sí, no, que claro, estaba tratando de decirles que cuando uno habla de cultura inclusiva, y nosotros hacemos concretamente la vinculación en educación, pero la educación inclusiva es solo un aspecto, ¿sí?, de una cultura inclusiva, ¿no? Tenemos que pensar en, no sé, para trabajos inclusivos, bueno, no sé, todos los ámbitos de una comunidad deberían tener la mirada inclusiva, eso estaba diciendo. Bien, unas culturas inclusivas, por supuesto, para ser llevadas o para que se cumplan, entre comillas, tienen que tener el respaldo de políticas inclusivas. Por eso nosotros, aquí el índice habla como de dos cuestiones, desarrollar. Ellos hablan de centros escolares, son instituciones, escuelas, ¿sí? Desarrollar escuelas para todos y todas, ¿sí? Y organizando el apoyo a la diversidad. Recuerdan, entonces, porque siempre es abarcativo. Hablamos de diversidad, ¿sí? Y esto que decía Gilda recién, la discapacidad es solo un aspecto de la diversidad. Y la dimensión C, ¿sí?, que tiene que ver con las prácticas inclusivas, tiene que ver con esta idea de, bueno, de pensar un currículum para todos y todas, y la idea de orquestar el aprendizaje. Es una idea muy interesante que la pueden, ustedes tienen un montón digamos, de indicadores. Nosotras vamos a puntualizar en un aspecto de esta idea que sería orquestar el aprendizaje. Porque como decimos cuando estamos en el aula, ¿no? Gilda, te vas a acordar de esto ahora. Muchas veces nosotros tenemos muchas demandas, ¿no? Si pensamos en una escuela, que la directora, que la escuela, que la política de la institución, pero cuando uno cierra, digamos, la puerta del aula, ¿no, Gilda? Siempre lo decís, cuando uno cierra la puerta del aula, nosotros estamos en esa sala con esos niños, con esas niñas, y somos, digamos, los protagonistas de ese encuentro, ¿sí? Entonces ahí tenemos la libertad de desarrollar nuestras prácticas. ¿No es cierto, Gilda? ¿Querés decir algo? Que siempre veo que tenés ganas. Mientras yo intento pasar acá. Está bien. No, me parece, digo, esto que un poco que planteábamos el otro día, ¿no? Que no es que sabemos o podemos tener anticipadamente cuál es la forma de intervenir o qué decisiones tomar, sino esta idea que vos estás planteando de la construcción. Me parece que es importante. Y por otro lado, yo pensaba, Romy, cuando vos ibas hablando, lo importante que es, que lo dijiste la semana pasada, pero me parece que hay que volver a hacer hincapié en esta idea de la red, ¿no? Esto de esta red que sostiene, pero no que encierra, digo, me parece que hay que pensar en diferentes modos de poder avanzar y poder pensar y poder, el otro día cuando nosotras hablábamos, bueno, ¿cómo vamos a seguir con el programa? Decíamos, bueno, sobre todas las cosas que tenemos que pensar, tenemos que tener un punto de partida desde el cual pensarlo, y me parece que estos conceptos nos permiten eso, ¿no? Mirar, acompañar, integrar, ampliar, resignificar, digo, me parece que hay un montón de procesos que internamente cada uno de nosotros podemos ir desarrollando en función de cuál es el propósito que estamos buscando, ¿no? A veces, esto que vos también el otro día decías, que yo me quedé pensando,
en cómo corremos la mirada del sujeto niño y empezamos a ampliar esta mirada hacia lo que lo rodea al niño y a la niña, ¿no? Claro. Me parece que en ese sentido ahí estás haciendo un montonazo de aportes y sumamente enriquecedores, y que yo digo, no tienen techo. Me parece que son como puntapiés de inicio, pero no de cierre, ¿no? Y me parece que este es el gran desafío que tenemos. Sí. Sí. Bueno, me parece por ahí, ¿no? Sí, en cuanto a lo que vos dijiste recién de las decisiones que nosotros vamos tomando, eso me parece que es muy importante para poder pensar mi sala como un contexto inclusivo, ¿sí? Digamos, como ese espacio que yo debería volver un contexto inclusivo donde todos y todos los niños puedan, digamos, participar de la propuesta que voy a llevar a cabo, ¿sí? Y se vincula un poco con esto de, bueno, ¿cómo hacemos un contexto inclusivo? A ver, ¿qué cosa es esta? En principio, digamos, hay dos cuestiones como muy centrales que tienen que ver con la reflexión de la propia práctica y lo que permite la reflexión de la práctica, que es la modificación, ¿sí? Reflexión y modificación son dos conceptos que están muy arraigados a lo que son las prácticas de enseñanza, ¿sí? Digamos, a ver, si yo puedo reflexionar sobre una situación que, digamos, que me impacta, o como lo que hablábamos en la clase pasada, que me da miedo, que siento que no puedo, que no estoy formada para esto, bueno, pónganle ahí la idea que rodea esa cuestión que quiero reflexionar. Digamos, si yo no la pienso, si yo voy con una propuesta, y esa propuesta me costó, no hizo, los chicos lloraron, no se acercaron a los materiales, podemos pensar muchos ejemplos en relación a esto. Puedo hacer dos cosas, o decir, bueno, los chicos de hoy son, no sé, estoy inventando, son desatentos, no, los materiales están arraigados a la tecnología desde bebés, pero no intento modificar eso que hice para poder presentarlo de otra manera. Bueno, digamos, va a haber prácticas más posibilitadoras y prácticas que son como más obturantes, ¿sí? La reflexión de la propia práctica me va a permitir tener una mirada abierta hacia la diversidad, ¿sí? Porque yo estoy pensando por qué no puedo, por qué no funciona, cómo lo puedo cambiar, cómo puedo presentar esto de otra manera. Y un poco hay como tres cuestiones importantes para pensar y que están vinculadas. Que Romy, antes de que sigas sobre eso, me parece que estaría buenísimo pensar que esta reflexión sobre la propia práctica no quiere decir en soledad. Hay como una interpretación como que, digamos, termina siendo como una idea donde nadie te dice un cómo ni un en qué momento, y me parece que hay que romper con esta idea del trabajo en soledad. Vuelvo con esta idea que vos planteaste el otro día de la cuestión. Yo la tengo arraigada la de la red, traigámosla todo el tiempo, porque nosotros la tenemos. Pero a veces, digo, claro, porque a veces lo estoy pensando desde los aportes de la didáctica en este sentido, que cuando pensamos en procesos de formación y aparece rápidamente la idea de la reflexión de la propia práctica, a veces queda vinculado como una cuestión de que la tenemos que hacer solos. Y la verdad es que pensarnos a nosotros mismos en soledad a veces nos obliga a seguir pensando sobre lo mismo. Sí. Y me parece que poderlo compartir y abrir, y que las lecturas de los materiales teóricos nos lleven a repensar las cosas. El otro día hablamos, bueno, cómo nosotros también hemos tenido que ir cambiando en las cuestiones de la formación, digo, ¿no? Esto que hablamos el otro día, bueno, no estoy preparado, yo contaba un poco desde qué paradigma fue mi formación y todo el esfuerzo que uno va haciendo para poder ir incorporando, no solo desde lo teórico y no solo desde lo intelectual, digo, ¿no? Sino también desde las acciones, de las tomas de decisiones. Ahora, me parece sumamente enriquecedor esto que vos estás planteando respecto a pensar las propias prácticas, pero me parece que si nosotros nos pensamos en un conjunto y un con otros, esa reflexión también tendría que como traspasar esas otras cosas, ¿no? Porque si no, es como que se nos diluye la idea de inclusión. No, porque totalmente. Pensar la inclusión para los otros y no pensarnos nosotros en ese proceso
volvemos a debilitar un concepto que es sumamente potente. Digo, porque vos recién hablabas de Valdés, y Daniel Valdés plantea un poco esto, ¿no? Y me parece que volverlo a decir nunca está de más. No, ¿no? totalmente, porque por ahí podemos retomarlo con el cierre de la clase pasada, justamente. La idea era pensar la educación inclusiva en el jardín maternal, teniendo en cuenta dos desafíos, ¿no? Y uno de los desafíos era el trabajo en red, ¿sí? Entonces, digamos, no, por supuesto, no olvidarnos siempre que, además, es así en la práctica, digamos, hay muy pocas personas que trabajan en soledad hoy. Generalmente, cuando algo, digamos, merece alguna reflexión, se comparte con la paralela, con la pareja pedagógica. Cuando, digamos, no encuentro solución ahí, le puedo comunicar a la directora, si hay un equipo trabajando en el colegio. Siempre hay muchos actores institucionales que acompañan la práctica de un docente, y está buenísimo recordarlo porque en verdad el trabajo en soledad no existe, y la reflexión, digamos, en soledad tampoco, ¿sí? Yo puedo pensar si la propuesta sirvió o no, porque esto es como lo primero que siempre sale, ¿no? Pero la estoy compartiendo con otro, el lenguaje y la comunicación. Sí. Romy, acá en el chat, Jacqueline nos pregunta si reflexionar sobre las prácticas es replantearlas y no crear otra y ver en qué fallé, para que se me apareció otro mensajito, y ver en qué fallé, eso sería, pregunta Jacqueline. Y Candela reflexionar sobre dice que si reflexionar sobre las prácticas es replantearlas y no crear otra y ver qué fallé, eso sería, dice Jacqueline, que por ahí si quiere habilitarse el micrófono y por ahí ampliarnos la pregunta, me parece que estaría buenísimo. Y Candela dice, es algo que se ve en el taller 3 con los escenarios lúdicos, los niños constantemente van cambiando de actividad, muy pocos son los que se quedan más de 5 minutos con una sola actividad, por eso está bueno presentar varias actividades y así enriquecer y ampliar sus intereses. Por ahí no es que se aburre, sino que no le llama la atención, y no por eso hay que frustrarse, dice Candela, me parece sí. Dice, capaz que esa misma actividad, cambiarle algo, hacerla menos complejo, agregarle algo. Bueno, esas son las dos intervenciones. Claro. A ver, una actividad puede ser, digamos, la reflexión puede estar dada como con modificando simplemente algo de la actividad que yo creo que puede servir, o puedo cambiarla, ¿sí? Eso habría que verlo con algún ejemplo concreto. La cuestión es pensar por qué, si funcionó o no funcionó, y por qué, digamos. Simplemente eso. No quisiéramos no me quiero meter con la didáctica de la actividad, porque esa no es la idea, ¿sí? La idea simplemente es pensar de qué manera, digamos, podemos nosotros ir incluyendo esta mirada de la diversidad desde la reflexión de nuestras propias prácticas, ¿sí? Para correr esta idea que hablábamos la semana pasada, que a mí me quedó como muy presente en esto del miedo, de la frustración y del no poder, ¿sí? En ese sentido. Luego, las características, por supuesto, de los chicos chiquitos, sus tiempos de atención, ¿sí? Eso ya lo sabemos, son las particularidades de los niños más pequeños, ¿sí? No sé si respondo ahí. Sí, yo perdón, Romy, ahí me parece, digo, era Candela, nos queda la pregunta de Jacqueline pendiente, pero digo, me parece que cuando nosotros miramos la actividad y la propuesta de la actividad como aislada, es la mirada justamente de la enseñanza, y que tiene que ver con un recurso que es visto desde la didáctica. Cuando nosotros cambiamos esa mirada y la pensamos, nosotros no vamos a hablar de actividades, vamos a hablar de ambientes de aprendizaje, vamos a abrir el juego, porque el foco donde nosotros estamos poniendo la atención ahora es en ese niño y esa niña. Cuando Candela habla del aburrimiento, por ahí, claro, entonces, digo, esta reflexión de la práctica es mucho más que evaluar si esa actividad fue la adecuada o no.
¿sí? Tiene que ver con cuál es el posicionamiento teórico, desde qué lugar yo estoy planteando la actividad que estoy planteando, o estoy generando la experiencia de aprendizaje que le estoy generando. Entonces digo, esta mirada que nos está planteando Romina es mucho más amplia que planificar una actividad. Esto quería aclararlo, y me parece, no sé, Jacqueline, si estás por ahí, que nos puedas como reformular la pregunta para ver específicamente qué es lo que por ahí nos estás preguntando. ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. Acá, Jacqueline. Sí, No, yo contanos, ¿qué? es justo que estoy trabajando y justo tenía gente por eso. Está bien. No te preocupes, yo porque me interesa saber cuál es la pregunta concretamente para poder acompañarte con eso. No, lo que yo le estaba preguntando, ¿en qué sentido hay que reflexionar la práctica? ¿En qué se falló para que sea inclusiva para el niño o la niña? No, a ver, por ahí lo aclaro, si sigo un cachito más, por ahí lo aclaro, ¿sí? En relación, a ver, la reflexión de la práctica en cuanto a la mirada acerca de la diversidad. ¿Recuerdan el tema? Educación inclusiva. Yo por ahí usé y di mal el ejemplo, porque di un ejemplo de una actividad y entonces ya se engancharon con las actividades, que justamente lo que no queremos. La reflexión de la práctica y la modificación tiene que ver con el tema que estamos planteando, que es la mirada acerca de lo diverso, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué nos permite la reflexión de la práctica vinculada con la atención a la diversidad? A ver si por ahí lo aclaro un poco más. Y entonces por ahí habíamos puesto 3 conceptos importantes para poder trabajar. En principio, me permite la aceptación y la valoración de las diferencias, ¿sí? De las diferencias en cuanto al concepto de diversidad. La planificación y la definición de estrategias nuevas de intervención, ¿sí? Si frente a lo diverso, ¿sí? Mi propuesta, el material que usé, la actividad, ¿sí? Digamos, no funcionó bien, como dice el GPS, recalculando, ¿sí? Volvemos a pensar de qué manera, ¿sí? O volvemos a plantear otra actividad, digamos, eso ya es una decisión más didáctica pedagógica. Y el último concepto, que es el que por ahí es al que quería llegar, es la posibilidad de definir itinerarios personalizados, ¿sí? Puede que no resulte todo lo que yo haga, y puede que tenga que mirar de manera más particular esa situación, ¿sí? Y eso se materializa en lo que nosotros llamamos proyectos pedagógicos individualizados. ¿Conocen algo de eso? Pueden levantarse el micrófono. No. Bien. Aquí queríamos llegar en realidad, con esta reflexión de la propia práctica, ¿sí? No sé si por ahí estos tres enunciados que les dije recién ayudó a aclarar un poco el tema de la reflexión de la práctica. Digamos, muchas de las veces... Romy, antes, sí. Perdón, Romy, porque yo sé que ahora te vas a correr un poquito, si bien está con el tema, pero quería compartirte algunas intervenciones de las chicas que me parece que te pueden servir para volver sobre esto que estabas diciendo recién. Dice Gisela: profe, tuve una experiencia trabajando en un jardín rural, donde la sala era múltiple, y la verdad que a nivel personal me costó mucho, porque además el contexto de los chicos era totalmente diferente, la cultura, etc. Sin mencionar las edades de 3 años a 5, y con la única que podía arreglar las clases era con la supervisora, que la veía una vez a la semana y a veces. Fue un gran desafío personal y lo relaciono con la diversidad y la inclusión. Diversidad cultural se llamaría eso. Claro, y después dice, me subo, ¿no? Porque sí. Aclara algo más después Gisela: estoy hablando de un lugar donde los niños trabajaban en chacras y a algunos de mis exalumnos les quedaba más de 20 kilómetros el jardín. Hay que adaptarse al contexto de los diferentes niños. Eso dice Giselle. A ver, Gisela. Giselle dice, tiene que ver más con una filosofía de la profesión. Estar constantemente reflexionando sobre nuestra práctica, te pregunta.
Y Jacqueline te dice que ya lo entendió, su pregunta, la intervención que había hecho. Me parece que acá te abren 2 juegos, Romy, que te los dejo ahí picando. No, me gusta que traigan ese tipo de situaciones porque, digamos, creo que se entiende el concepto de diversidad en un sentido amplio. ¿Sí? Cuando hablamos de diversidad hablamos de esto, de que a veces nos va a tocar trabajar en un jardín muy lejos y que las condiciones van a ser completamente desconocidas para nosotros y no tienen que ver con estar aprendiendo cómo enseñarle a un niño con una discapacidad, ¿no? Sino cómo enfrentarse a un contexto que es desconocido y que muchas veces, bueno, me implica primero conocer la comunidad, les diría, ¿no? Si yo no conozco la comunidad, las costumbres en donde voy a trabajar, y bueno, ahí cualquier propuesta, digamos, puede ser obstaculizadora, si se quiere. Y son realidades muy cercanas a nosotras, porque, bueno, yo trabajé como 10 años, y bueno, Gilda también otros tantos, en los equipos técnicos de nivel inicial de la provincia, y bueno, y a veces te toca ir muy, muy, muy lejos. Y sí, primero hay que conocer la cultura. Eso que dice la estudiante es diversidad cultural, ¿sí? Y hay que poder conocerla, respetarla y enseñar desde ese lugar. Lo otro ya me lo olvidé. ¿Qué era? No, te preguntaba, Giselle, Sí. si esta idea que vos estás planteando, entiendo yo que desde la inclusión y la reflexión sobre la propia práctica, tiene que ver más con una filosofía de la profesión. Sí, digamos, creo que lo vas a compartir conmigo. No, es imposible no hacer una revisión constante de la práctica en docencia, digamos, y en cualquier nivel que trabajes, tanto maternal, inicial, primaria, media, universidad, digamos, todo el tiempo estamos reflexionando sobre nuestra propia práctica, y no es un cliché, digamos, porque tampoco quiero que quede como decías anteriormente, puede ser una filosofía o es parte de la profesión. ¿Sí? Es parte de la profesión. Sí, a mí me parece, Romy, ahí retomo a Litwin, que si bien es del campo de la didáctica, una referente, me parece que muchos de sus aportes nos permiten pensar también cuestiones que están muy vinculados al aprendizaje. Y ella ahí, cuando habla de construir oficio y de pensar, también lo plantea Liao con esta idea de artesanía, digo, no es soledad, no es hacer siempre lo mismo, no tiene que ver con rutinas, viste que a veces uno se encuentra también con docentes que como que se encorsetan demasiado en algunas prácticas que pareciera ser que funcionan, pero en realidad funcionan para ellos, y no para los niños y las niñas. Entonces, ahí sí yo creo, no sé si vos pensás lo mismo, me parece que ahí sí falta una reflexión de esa práctica pensada con otros, para otros, y yo como parte, ¿no?, de esa trama o de esa relación. Tal cual. Por eso ahí cuando Giselle habla de filosofía, bueno, yo entiendo la filosofía como mucho más profundo, ¿no? Me parece que la filosofía que acá nos está atravesando tiene que ver con una mirada humana, fundamentalmente. Me parece que ahí no le vamos a cerrar nunca. Si estamos parados en reconocer a ese otro como un sujeto humano, como un sujeto de derecho, y a partir de ahí construimos, nos podemos equivocar, por supuesto que nos podemos equivocar, pero con esta otra acción que nos está proponiendo Romy de esta reflexión, uno puede ajustar este recalcular que nos planteaba también Romy así muy en la imagen y en el sonido muy claro. Me parece que nos evita estar como repitiendo errores, ¿no? Me parece que va por ahí la cosa. Cual, no hay más preguntas, Romy, así que... Sigo, sí. Bueno, entonces, a ver, en esta cuestión de que les decíamos anteriormente, o que les decía anteriormente, que tenía que ver con que, bueno, muchas veces algunas situaciones, por más que nosotros pensemos una propuesta para todos y todas, requieren de alguna mirada un poco más individual. Y una de las formas de materializar eso, desde lo que es la reglamentación, es el proyecto pedagógico individual para la inclusión, ¿sí?
quizás en maternal no vamos a estar frente a esto, pero en inicial muchas veces está presente, y por eso se los queríamos contar, para que ustedes sepan de qué se trata, porque también es una de las formas con las que se plantean en la ley de inclusión que hablábamos la semana pasada. Entonces, el proyecto pedagógico es un instrumento, ¿sí? Es un documento que se trabaja en las escuelas y que se realiza en forma conjunta con varios actores, ¿sí? Que ahora después se los cuento. Y está destinado a garantizar el aprendizaje y la participación, esta es la última ley que nos faltaba contarles, tal como se establece en la resolución del Consejo Federal 311/16, ¿sí? Que ahora si puedo se las paso con un videíto, ojalá que pueda, donde se analizan las intervenciones sobre las siguientes barreras, y acá quiero que prestemos atención. De algunas ya las hablamos: barreras de acceso físico, barreras en la comunicación, barreras didácticas que están más en relación con las propuestas educativas o pedagógico-didácticas, y aquí barreras sociales y actitudinales. Miren, cuando se habla en esta resolución de las barreras sociales y actitudinales, se está haciendo referencia no solamente al niño, a la niña, al estudiante, ¿sí? Porque abarca todas las edades, sino que también habla de las barreras del docente, de las barreras de la familia, y hay dos cuestiones que se agregan y que son interesantes: la falta de capacitación docente y el desconocimiento de las políticas de inclusión. Con lo cual, digamos, hay dos cosas que hablábamos en la clase pasada que tenemos que tener presente. Esto de no sentirse preparado para, o no me prepararon para, no sentirse preparado, perdón, no me prepararon para, ¿sí? Y el desconocimiento de una reglamentación. Creo que son dos cosas que nos tenemos que llevar del seminario, de esta parte del trabajo, como cuestiones importantes, porque están vistas como barreras, chicas, ¿sí? Están vistas como algo que obstaculiza, y no está desconocido. Entonces, forma parte de mi práctica seguir capacitándome siempre, y forma parte de mi práctica y de mi ejercicio profesional conocer todas las reglamentaciones. Y si no las conozco, pregunto, ¿sí? Siempre pregunto, porque alguien me va a responder. Si no me responde mi directora, me responderá la supervisora, el equipo técnico, o quien esté encargado de conocer estas reglamentaciones en profundidad, porque nosotras como docentes también las tenemos que conocer, ¿sí? ¿Se entiende esta idea? Entonces, una de las barreras, ¿sí?, sociales y actitudinales están vinculadas con dos cuestiones que hablábamos la clase pasada, que yo me mordía para no decírselas porque se las queríamos contar en esta clase, ¿sí? Yo quisiera pasarles la resolución para que ellas vean cómo es el inicio de las trayectorias educativas y por qué nosotras ponemos tan fuerte la idea de que la trayectoria educativa se inicia en el jardín maternal. No sé si voy a poder, voy a hacer el intento, ¿sí? Para después contarles bien. ¿Qué es esto? Romy, mientras vos avanzás ahí en eso, ¿podés hacer dos cosas a la vez? Dale, a ver, no sé. Intentemos. No, pregunta Sí. a Aline, Sí. si este proyecto pedagógico individual del que vos estás hablando es institucional. A ver, para. La resolución 311 del año 2016. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, yo por lo menos, pero no lo vemos. No sé qué tenemos que hacer. Escuchar, ver. Escuchar y ver, pero si pueden escuchar está bien, son letras nada más. Lo pongo y después contesto la pregunta, ¿querés? Dale, perfecto, gracias, Ro. Consejo Federal de Educación es obligatoria en todas las provincias y es superior a las normas locales que se opongan a ella. Las escuelas tienen prohibido negar la inscripción o reinscripción de un estudiante por motivos de discapacidad. Negar la inscripción por motivos de discapacidad es un acto de discriminación. Las autoridades educativas no pueden obligar a un estudiante a asistir a una escuela especial.
Deben garantizarse los apoyos que sean necesarios para que los estudiantes con discapacidad aprendan en igualdad de condiciones. La intervención de la modalidad especial debe limitarse a brindar apoyo y recursos que mejoren la inclusión. En el nivel inicial, los estudiantes deben pasar de sala con su grupo de compañeros. No están autorizadas las permanencias. Los estudiantes con discapacidad ingresan a la escuela primaria a los 6 años como todos los demás. Además, tienen derecho a tener el mismo boletín que debe ser emitido por la escuela común. Si el estudiante cursa la primaria o la secundaria con proyecto pedagógico individual para la inclusión, debe ser evaluado y calificado únicamente de acuerdo con ese PPI. Si los aprendizajes del alumno son acordes a lo propuesto en el PPI, pasa de grado, año, ciclo y nivel. Los estudiantes que cursan la primaria o secundaria con PPI tienen derecho a certificar esos niveles. Los certificados deben ser emitidos por la escuela común donde estos cursaron sus estudios. El título secundario y el certificado analítico de determinación del nivel habilitan el ingreso a la universidad y a estudios terciarios. La educación inclusiva es un derecho que avanza. Usa esta resolución para defenderlo. ¿Se vio o no se vio? No, bueno, igual eran... No, pero se escuchó bien. Bien, Yo igual creo que- era alguien que escribía, digamos, no había imágenes, ¿sí? Bien. Mientras vuelvo a la filmina, ¿conocían algunas de esas cuestiones que marca la resolución? ¿Dónde estaba? Acá. Bueno, mientras van escribiendo yo hablo. Digamos, la resolución en realidad es una resolución del año 2016, pero recién ahora, recién desde el año pasado va impactando en las distintas provincias, ¿sí? A ver, ¿cuáles son las modificaciones que propone? En principio, esta idea que les contábamos la semana pasada de la no permanencia, ¿sí? Recuerdan que les decíamos que digamos, vamos con la edad cronológica, digamos, no podemos plantear la idea de una permanencia en nivel inicial, salvo vías excepcionales, ¿sí? Eso no lo aclara la resolución, pero está contemplado. La vía excepcional es muy excepcional, ¿sí? Otra de las cuestiones en la modificación tiene que ver con, otra de las modificaciones que propone, que es muy importante, tiene que ver con la titulación, ¿sí? Antes cuando, y ahora contesto la pregunta de, no me olvidé, de la otra estudiante, cuando, digamos, nosotros armábamos una trayectoria educativa y armábamos el PPI, y estábamos en la escuela común, digamos, teníamos que poner que ese pasaje de año estaba en el marco de tal resolución en la educación inclusiva, y eso se ponía en el boletín, ¿sí? O en el informe de nivel inicial, ¿no? Como para especificarlo en el nivel. Y entonces lo que terminaba pasando es que si, digamos, ese niño o esa niña, digamos, hacía toda su escolaridad bajo una trayectoria educativa, digamos, el título lo inhabilitaba para la universidad, por ejemplo, ¿sí? O para elegir, para hacer un pasaje de una escuela a otra. En cuanto a la resolución, una de las cosas que dice es que nosotros no podemos poner nada en el boletín, digamos. Ese boletín tiene la calificación de lo que se establece en el PPI, que ahí voy a explicar lo que es. El PPI no es el proyecto institucional, no, esa era la pregunta. El PPI es el proyecto pedagógico individual para la inclusión, ¿sí? Es un documento en donde, digamos, uno diseña
un trayecto para un alumno o para una alumna en particular, ¿sí? No tiene que ver con el otro documento que era el proyecto pedagógico institucional. ¿Eso preguntaba la estudiante? Sí. No, digamos, no es eso, ¿sí? Es la trayectoria educativa, digamos, que se plasma en un documento particular para un alumno o para una alumna, ¿sí? En ese documento hay un acuerdo de objetivos, metodologías, formas de evaluar, donde se establecen la responsabilidad de cada una de las partes, y aquí hacemos referencia a la familia, a la escuela, a la actuación de los profesionales externos si, digamos, están interviniendo en esa trayectoria. Y acá dice que 2 participantes levantaron la mano, por ahí estoy yendo muy rápido. Eso no lo veo, yo veo el chat nada más, Okay. Romy, no veo ahí quienes te están pidiendo la palabra, porque la anfitriona sos vos, pero me parecía por ahí retomar algunas cosas, Ro, que se fueron planteando acá. Por ejemplo, Candela pregunta a qué cuestiones estaban vinculadas. Ahí, Candela, yo no entiendo si vos estás preguntando por el proyecto individual de inclusión o estás pensando en el proyecto más institucional, eso por un lado. Por otro lado, ahora te damos la palabra, Candela, si querés así nos contás. Después Adriana dice que tiene un hijo en inclusión, que está cursando 6º grado. Ajá. Candela vuelve a intervenir y nos dice, ¿se egresan con el mismo título, ya sea en cualquiera de los niveles? Sí. Porque mi mamá trabajaba en una secundaria y a un alumno con una discapacidad se le adaptaba el programa y eso lo inhabilitaba a la universidad. Eso pasaba antes, por eso les contamos, por eso les mostramos la resolución, chicas. Sí, eso pasaba antes. La resolución es, sí, /11, ¿no? Sí, no quiero ir para atrás para que no se me detenga la... Sí, sí. Pero bueno, es una resolución, digamos, que como es federal, se va implementando en las provincias, ¿sí? Nosotros no podemos ir en contra de una resolución, ¿sí? Entonces, si la resolución está, hay que respetarla. Y esa resolución acá en Río Negro empezó a hacer ruido hace 2 años, les diría. Por lo menos en mi práctica, digamos, lo que yo recojo desde mi práctica es que hace 2 años, digamos, se está implementando la resolución, y es verdad lo que dicen es que si te firmaban, digamos, el boletín bajo la trayectoria educativa, era un impedimento para ingresar a la universidad. Sí. Después les subo el link para que vean bien completo el video. El ¿sí? video. Después Nadia dice, con respecto al video que pasó, si es que ninguna escuela debe negar la inscripción de un chico con discapacidad, ¿por qué existen las escuelas especiales? Que le dicen. Claro, y otra cosa, ¿a dónde se acude cuando la institución no permite un alumno con discapacidad? Porque me pasó en un caso cercano que no lo recibieron y le dijeron que lo mandaran a una escuela especial. Eso pregunta Nadia. Te pregunta ahí 2 cosas, Romy. Dale, ¿Por qué todavía existen las... Por eso, yo te ordeno. ¿Por qué existen las escuelas especiales todavía? ¿Y a dónde habría que dirigirse cuando una escuela no acepta a un estudiante con discapacidad? Las escuelas especiales ahora están, digamos, su intervención está rediseñada, digamos, ¿sí? Tendríamos que hacer toda una, voy a tratar de sintetizarlo, porque, bueno, no, es como súper complejo, digamos. Nosotros hoy hablamos de educación inclusiva, pero tendríamos que analizar los pasos de la educación inclusiva, ¿sí? Desde una escuela que se creó en el siglo XIX, digamos, y que no accedía a toda la población, a una escuela que, digamos, a partir, como les decía la clase pasada, de la lucha del colectivo de las personas con discapacidad, digamos, hizo que nos encontráramos en el paradigma de la integración, a una escuela, digamos, que está parada en la diversidad bajo el paradigma de la escuela inclusiva, ¿sí? Entonces, digamos, las escuelas especiales en principio funcionaban cuando la población no podía ingresar a la escuela común. Después empezaron a salir un poco de la escuela, lo digo así porque así lo viví yo en mi práctica,
digamos, hacían una integración a la escuela común, pero eran matrícula compartida, y era todo un tema hacer una integración de un niño, porque siempre la matrícula era de la escuela especial, y hoy, digamos, hay una reconfiguración de la modalidad a partir de las resoluciones que les conté la semana pasada, y la idea es que la escuela especial funcione como apoyo a la escuela común, ¿sí? Entonces, que un niño, si necesita, digamos, fortalecer algunas cuestiones, digamos, lo ideal sería que lo brinde la escuela especial y no una familia tener que pagar un tratamiento externo, porque muchas veces no todos pueden hacer eso, ¿sí? Entonces el lugar de hoy de la escuela especial, por reglamentación, tiene que ver con apoyar a la escuela común, ¿sí? No con que el niño vaya a la escuela especial y algún día acceda a la escuela común. Y la otra pregunta que decía la estudiante, si, digamos, no se garantiza ese derecho, se va a la supervisión y se hace la denuncia. Porque las reglamentaciones están, y bueno, si no se cumplen hay que hacerlas cumplir, eso es así. A veces, siempre decimos, ¿no? Por supuesto que siempre es mejor que un niño esté en una escuela hospedado, ¿no? Y bueno, hay cosas que son muy difíciles y se terminan como haciendo luchas interminables, pero las reglamentaciones están y existen, y por eso es importante que las conozcamos. Desde el inicio de la trayectoria escolar, que para nosotras es en el maternal. Romy, después Romina pregunta, ¿cómo se determina o se decide este documento? No sé a qué se refiere Romina, si por ahí nos puede decir a qué se estaría refiriendo. No, ¿cómo se implementa sería el documento o cuándo? Quizás, entiendo yo. ¿No? No lo sé, porque dice determina. No sé, Romina, si estás por ahí, que nos puedas aclarar. ¿Estás, Romina, por ahí? Quizás yo entiendo, digamos, cómo, por qué es, cuándo lo tenemos que poner en marcha. No sé si estás hablando, pero no escucho. No te escuchamos, a ver. Ah, mirá qué bueno, con la ruedita puedo cambiar. Ah, bueno, ¿ves? Va más rápido. A ver, Romy, no te escuchamos, Romy, ¿estás hablando? No sé. No, a ver, empiezo a contestar y si no que escriba, a ver, por ahí le aclaro. Bueno, dale, Romy. Y después, por ahí avanzo, Romy, con las consultas, porque por ahí las podés hilar unas con otras. Pregunta Rocío si las barreras, en realidad no pregunta, dice, ¿las barreras sociales y actitudinales se vinculan a la falta de capacitación docente y desconocimiento de una reglamentación? Pregunta si había algo más sociales y actitudinales. Perdón, se me cortó. Pregunta si... Dice, si cuando vos hablaste de barreras sociales y actitudinales, vos hablaste de la falta de capacitación docente y el desconocimiento de las reglamentaciones. No, como las dos. Pregunta Rocío, sí, si habías agregado algo más a eso. Sí, que las barreras sociales pueden ser del alumno, de la familia, ¿sí? De la institución, o sea, de los docentes, digamos, de nosotros mismos, y además, ¿sí? Se incluyen estas dos barreras en las que hice mucho hincapié, la falta de capacitación y el desconocimiento de las políticas. Bien. Y Adriana cuenta su experiencia personal, dice, mi hijo estuvo en estimulación temprana, cuando me tocó inscribirlo en un jardín me lo rechazaron con el pretexto de que no pertenecía al radio. Hice el reclamo en el consejo y al día siguiente tuvo su lugar en el jardín que ella había elegido. Claro. Bueno, nada, después hay agradecimientos y, bueno, y ahí Nadia dice que entendió un poco lo que ella había planteado. Bueno, así genial. Que... no, bueno, les cuento esto porque yo me tengo que ir para otro lado, pero quiero cerrar con la clase. A ver, por ahí, retomando la pregunta, creo que Romina era que no pudo expresarlo con la voz.
¿Cuándo y por qué hacemos el PPI sería? Entiendo yo que sería esa la pregunta. Cuando una trayectoria necesita, ¿sí? Cuando una alumna necesita, digamos, una mirada más particular, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer determinadas adaptaciones, adaptaciones curriculares que ahora se las voy a contar, ¿sí? Antes les cuento qué es lo que tiene el documento, pero se hace cuando en realidad hay que especificar el tipo de adaptaciones que ese niño o esa niña necesita. Entonces, ese documento se hace en conjunto, generalmente con el equipo técnico de la escuela, ya sea pública o privada, ¿sí? Tanto las escuelas públicas como las escuelas privadas tienen supervisiones, ¿sí? Supervisión de escuela pública, supervisión de escuela privada. Y las supervisiones, a su vez, tienen equipos técnicos, ¿sí? Y entonces, las trayectorias educativas y los PPI se hacen en conjunto con la escuela, la familia, y el equipo técnico, ya sea público o privado. Y entonces se incluyen datos, eso se los cuento, es anecdótico nomás, como, bueno, fechas y datos de todos los integrantes de la trayectoria, cuáles son los acuerdos metodológicos que se van a llevar a cabo, si las adaptaciones son de contenido, si son metodológicas, cuáles van a ser los modos de evaluación, y esto es importante, esto que dice acá, planificación acerca de quiénes y con qué periodicidad debe ser revisada. El documento es un documento abierto, ¿sí? Flexible, donde yo puedo hacer unos acuerdos los 3 primeros meses del año, esos acuerdos funcionaron o no funcionaron, entonces los puedo revisar y puedo volver a poner otros objetivos, otros propósitos, los vuelvo a evaluar después de 3 meses y vuelvo a pensar, o sigue igual, o vuelvo a pensar, retoco, digamos, los objetivos, los propósitos. El documento puede funcionar en un momento del año y luego puede desaparecer, digamos, no es una cosa crónica que lo armo cuando el niño está en sala de 3 y sigue hasta 5º año, ¿sí? Hoy ese documento es un documento abierto y flexible. Por eso se revisa, ¿sí? Y se reevalúa, y los tiempos se acuerdan, digamos, con la institución y con los equipos técnicos. Ah, estoy chocha con la ruedita, porque me permite pasar más rápido. Entonces, yo les decía que este documento se hace cuando nosotros tenemos que pensar en adaptaciones. Les decimos esto que les dijimos antes, las adaptaciones y estas cuestiones son particulares de cada nivel, ¿sí? Quizás en los jardines maternales nosotros no estamos pensando en esto, pero en un jardín de infantes ya esto empieza, digamos, a visibilizarse, y en los otros niveles es muy común trabajar con los PPI, ¿sí? Y hoy, en el 2020, hablamos de PPI abiertos y flexibles, antes hablábamos de cosas más cerradas, y quizás dentro de un tiempo no vayamos a necesitar hacer PPI para entender que los niños, digamos, pueden necesitar ayudas en cualquier momento de su escolaridad, y no por eso tienen que estar escritas. Pero bueno, eso es un paréntesis, es una opinión que seguramente la compartimos con Gilda. Les cuento qué significa esta terminología de adaptaciones curriculares. Las adaptaciones en realidad son, como dice acá, y esto lo tienen en el documento que está en la bibliografía, está copiado y pegado, son modificaciones que se realizan a partir del currículum, ¿sí? Es algo que yo voy a modificar para atender las diferencias individuales, ¿sí? Esas adaptaciones pueden ser poco significativas a muy significativas, ¿sí? Y a grandes rasgos se dividen en 3 tipos: de acceso, no significativas y significativas. Las de acceso, como dice acá, tienen que ver con la posibilidad de modificar recursos materiales o de comunicación para los alumnos que tienen alguna cuestión motora, visual, auditiva, ¿sí? Con el fin de facilitar el acceso. Acá en Río Negro, cuando hablamos de acceso en el PPI, tiene que ver con las cuestiones más de accesibilidad, ¿sí? De las cuestiones más de barreras físicas, si se quiere, de las que hablábamos antes. Las adecuaciones no significativas
son las que conocemos como adaptaciones metodológicas, ¿sí? No tocamos contenidos, pero son los niños que necesitan que la información se presente de diferente manera, digamos, no son grandes adecuaciones, y estamos pensando diferentes maneras de presentar una actividad, o diferentes maneras de evaluar, ¿sí? No sé, para ponerles un ejemplo concreto, niños que no podemos evaluarlos de manera escrita y tenemos que priorizar más una evaluación oral, ¿sí? Esa es una adaptación metodológica donde uno no toca contenido. Y las significativas son estas en las que uno sí ya ahí tiene que hacer una priorización de qué enseñar, y donde, digamos, es lo que conocemos como esto de, bueno, nos manejamos con los contenidos mínimos de ese nivel, de ese año, ¿sí? Pero cualquier tipo de estas adaptaciones tienen que ver con pensar o con tener una mirada hacia el sujeto, ¿sí? Como dice acá, una atención individualizada, respetando los tiempos de aprendizaje y los ritmos de aprendizaje. Ese, digamos, es como el espíritu de por qué tenemos que diseñar un PPI, porque hacemos adaptaciones, ¿sí? Y en realidad hoy nos piden que esas adaptaciones estén adentro de un documento que se firma con todas las partes, ¿sí? Con los docentes, con la familia, con la supervisión y con los profesionales externos, si el caso de esa trayectoria lo requiere. A ver, un poco como para ir ajustando, ¿no?, este tema que es tan amplio. Si nosotros tuviésemos que pensar cómo, ¿quedó alguna duda acerca del PPI de las adaptaciones? Porque voy a cerrar, ¿no? Perfecto. Si nosotros No, Romy. Perfecto. No hay ninguna pregunta, así que a ver, yo reviso por las dudas, pero no. Ahí está, no, porque en algún momento habían preguntado, porque te habías quedado como tildada. Y no me di cuenta. No, ya. No me veo como a veces pasa que hay como Dale. como hay un Dale. pero nada, todo bien. Bien, me queda poquito, voy a ir un poco rápido y te cedo el cierre, ¿sí? Perfecto. Un poco cuando hablábamos de las dimensiones hace un ratito, y les decíamos que, bueno, que la intención de esto era como reflexionar acerca de las prácticas, ¿sí? Porque si no es como muy, digamos, muy robusto el tema de la educación inclusiva y la diversidad, pensábamos un poco, bueno, a ver, ¿de qué manera, digamos, este tema de la sala inclusiva, digamos, qué aspectos tomamos para trabajar, ¿sí? Y quizás lo más concreto y lo más cercano para nosotras es pensar en la selección de materiales, ¿sí? Y en el repertorio de actividades de exploración y juego que llevamos adelante en los jardines maternales, ¿sí? Como para hacer, digamos, si no me entienden, sin avisarme, como para hacer una vinculación concreta en donde nosotros pensemos desde esta mirada hacia la diversidad. Y entonces pensábamos en 3 preguntas. ¿Qué propuestas podemos hacer con los niños más pequeños? ¿Sí? ¿Qué propuestas en donde todos los niños puedan participar? ¿Qué materiales y objetos podemos ofrecer? ¿Cómo diseñar la organización de los espacios? Que de eso les va a hablar Gilda otro día porque es un tema que le encanta y que tiene mucho, digamos, para contarles. Por supuesto que las 3 preguntas son 3 grandes temas, ¿sí? Yo voy a hacer un recorte muy chiquitito para cerrar la clase de hoy. Miren, esto tiene que ver con un trastorno específico, pero no lo voy a tomar como un trastorno específico, ¿sí? Porque, bueno, no es la mirada nuestra, pero hay algunas cuestiones que pasan en las salas y que nos hacen pensar de qué manera nosotros tendríamos que poder ofrecer diferentes propuestas, juegos, materiales, como decía la pregunta anterior. Y no les voy a leer todos, les voy a leer algunos porque otros no corresponden. Piensen en los niños de la sala del maternal, en los bebés, en los niños y en las niñas de 45 días a 3 años, ¿no? Que no pueden expresar con palabras, así como los niños más grandes. Piensen cosas como, por ejemplo, solo como ciertos alimentos, no me gustan las comidas o las texturas nuevas. No me gusta, acá dice que me laven, pero podemos pensar lo que me toquen el pelo. Mis ojos se ponen llorosos con el sol y las luces brillantes, por eso trato de protegerlos.
Me gusta la sensación de masticar en cosas incomestibles y prefiero alimentos que tengan un sabor fuerte. A ver, ¿qué otro les puedo leer? No me gusta que me hagan cosquillas o que me mimen. No oigo bien, se dice que tengo oído selectivo. Bueno, podríamos seguir leyendo y podríamos seguir pensando en un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, son cosas que quizás los niños con los que trabajamos no nos pueden expresar tan claramente, y entonces aparecen otras conductas, ¿no? Que puede aparecer el llanto, puede aparecer la apatía, puede aparecer el no querer estar a upa de la maestra, el querer bajarse, las retracciones, pueden aparecer un montón de comportamientos que quizás quieran decirnos algo de esto, ¿sí? U otra cosa, no sé, es inimaginable. Debes estar pensando en un montón de cosas, Gilda, porque ya te veo la cara. Pero bueno, entonces, a partir de esto, ¿no? Concretamente, ¿qué selección hago? ¿Sí? ¿Qué selección hago a partir de todo esto? Y entonces tengo que pensar en cuáles van a ser los mediadores, ¿sí? Para poder, digamos, atender a toda la diversidad de esta que estamos hablando, y las sensaciones y los pensamientos que se ponen en juego a partir de emociones, ¿sí? En este momento de la vida de los niños. Y entonces acá hay, digamos, todo un tema hermoso que tiene que ver con pensar el lugar de los materiales, ¿sí? De los materiales que nosotros, por supuesto, le pusimos didácticos inclusivos, porque tienen que ser materiales que digamos, estén en sintonía con toda la sala que nosotros tenemos, que todos puedan acercarse a ese material que nosotros vamos a presentar. Y si entonces todos se tienen que acercar a ese material, no puedo presentar un solo tipo de material, ¿no? Entonces tengo que pensarlos como, bueno, acá hay una gran definición que es muy usada, ¿no? Que entiende a los materiales como esos mediadores, ¿sí? Como los medios que van a facilitar y a conducir la construcción de aprendizajes significativos. A ver, digamos, quisimos acá ponerles algunas propuestas de materiales que pueden ustedes empezar a pensar, y que no son materiales que tenemos que comprar, porque muchas veces sabemos, bueno, ya lo hablamos con los contextos en los cuales nos encontramos. Pero, por ejemplo, digamos, niños con dificultades visuales, ¿sí? Con disminución visual. No puedo presentar un libro solamente desde la oralidad, y entonces puedo diseñar libros que acompañen la palabra a través de texturas, a través de distintos formatos, a partir de, digamos, bueno, estos se llaman como materiales en 3D hechos por nosotras, y que salgan, ¿no? Y que acompañen. Niños que tienen estas cuestiones con las texturas, no lo hacer con material, no, sí, le propongo, digamos, distintos materiales, porque con algunos se va a sentir más cómodo que con otros, ¿sí? Entonces puedo hacer tableros que incluyan diferentes texturas. Estos que ven acá también son materiales que se trabajan con, bueno, los encontramos con los niños que tienen cierta disminución visual, pero también podemos trabajarlos con niños que tengan cuestiones psicomotoras. Entonces puedo, digamos, organizar caminos, ¿sí? Y en donde con algún material ayudo, ¿sí? Al niño y a la niña a recorrer esos caminos, y trabajo los aspectos psicomotores. Bueno, acá estos se los pusimos. ¿Qué adaptaciones tendremos que hacer para los niños que tienen disminución visual, disminución auditiva, ¿sí? O trastorno de procesamiento auditivo? Este es un tema súper apasionante, porque hay muchas cosas que se pueden hacer y que nos llevan a, bueno, a investigar todo el soporte tecnológico que hay en relación a esto, ¿sí? A cómo preparar la sala, cómo forrarla, se dice, ¿no? No es que lo tienen que saber, les estamos nombrando nada más, no se preocupen. Bueno, y aquí seguimos, ¿no? Hay una cuestión muy propia de la edad de los niños y de estas particularidades que se asumen en el nivel, que tienen que ver con trabajar los aspectos sensoriales, ¿sí? No quiero, digamos, caer en el nombre del trastorno, ¿sí? Porque muchas veces, digamos, hay cuestiones a trabajar y no se engloban adentro de un trastorno, pero bueno, todos los materiales que yo puedo utilizar, acá hay uno que es súper, digamos, ¿no? Que faciliten, digamos, las texturas, ¿sí? Y el contacto, es
va a ser muy, muy positivo, ¿sí? Materiales blandos, tableros que pueda hacer. Bueno, aquí tienen gran variedad de pelotas, peines para trabajar texturas, bueno, la irritabilidad, bueno, muchas cosas, ¿no? La posibilidad, digamos, de pensar materiales diversos, simplemente eso. Bueno, y yo cierro y le cedo a Gilda el cierre de la clase porque, bueno, me tengo que ir a otro lado. Bueno, el último, pero bueno, esto es de algo que seguramente después le va a hablar Gilda también, ¿no? Estas cuestiones pero bueno, ya nos exceden a nosotras, ¿no? De los juegos accesibles, ¿sí? Desde la accesibilidad, ¿no? Pensar en otro tipo de juegos. Y bueno, y acá lo pude hacer. Bueno, hubo muchas cosas circulando por las redes, ¿no? Y bueno, el cierre había una que digamos, encontré y la compartí con Gilda para ponerla, ¿no? Todas estas palabras es una página que sigo, digamos, que estuvo toda la semana, digamos, preguntando qué palabra define a un educador de la primera infancia, ¿sí? Y bueno, hay unas que son muy lindas: jugar, sentir, alojar, facilitar, acompañar. Bueno, se las dejo después, se las dejamos en la filmina, ¿sí? Y le dejo el cierre a Gilda, a no ser que haya quedado alguna cosa que tenga que retomar. No, Romy, simplemente Glenda nos comparte que la hija... Ay, no escucho. Sí, mi amor. Sí, ya estoy, es que no terminé de... Espera. Ay, no escucho, Gil. Ahí, a ver. Soy yo, porque me dice que la conexión es inestable. Ahí te escucho. Bueno, pasame la hospedador para que Ahí yo voy, te sí. guarde la grabación. No, te decía que Glenda nos compartía que la hija de una amiga vive con sus oídos tapados porque no soporta los ruidos fuertes y no puede escuchar cuando sus compañeros levantan la voz. Claro. Estas cosas son más comunes de lo que uno piensa, a veces con respecto a lo auditivo, fundamentalmente cuando hay niños que son operados por algún tipo de dificultad auditiva y de golpe escuchan hasta los sonidos más extraños y eso les genera realmente mucha irritabilidad, enojo, molestia. Así que, bueno, la verdad, súper interesante, Romy, todo lo que nos contaste. Así que muchísimas gracias, la verdad. No puedo pasarte el hospedador, no sé cómo se hace, o no me da la función. Cuando te apoyás en mi nombre. En tu nombre. Ahí, en mi nombre, yo para guardar la grabación con el cierre, así se los compartimos a las compañeras. Sí, ahí está. Bueno, bárbaro. Un saludo en el Día de los Jardines, estuvo muy bueno que tuviéramos la clase, así que bueno, yo las dejo en manos de Gilda. Cualquier cosa que haya quedado para aclarar, lo seguimos trabajando, les mando un beso grande. Gracias, Romy, muchas gracias.